No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Pues yo tengo otros datos. Los compromisos se cumplen. Yo tengo otros datos. Sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Lo que se dice feliz, yo no estoy. Yo tengo otros datos, pero sí le creo. Yo tengo otra información. Bienvenidos a Señor Presidente, yo tengo otros datos, donde 4 periodistas en cuarentena analizamos las contradicciones constantes de este gobierno, que quisiéramos la verdad que no fuera así, pero pues esos son los datos. Mi nombre es Cowanin Silva y me acompañan en este podcast Carlos Arredondo, Suriel Elizondo y Carla Guadarrama, y les vamos a hablar sobre los peores días de la pandemia según el presidente y según López-Gatell, y cómo el gobierno emprende un complot para arruinarnos el cumpleaños a dos personas de este podcast. También les hablaremos sobre cómo AMLO no quiere perder el control y quiere tomar totalmente, arbitrariamente las decisiones sobre el presupuesto del país, porque ya se ve muy perdido y con muy bajo ranking. Y bueno, pues también hablaremos todo sobre el caso del hijo de Bartlett. Y bueno, pues esto es Señor Presidente, yo tengo otros datos y arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Pues sí, efectivamente, hay un complot de la presidencia de la República, no para arruinarnos el cumpleaños, Cowanin, para arruinarnos la vida y la de nuestros, hijos. No, mi vida no la puede arruinar el presidente. Es que, mira, de aquí en adelante, ¿qué vas a decir cuando te pregunten, oye, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 6 de mayo, vas a decir tú, y todo mundo automáticamente va a decir, ah, sí, el día más pinche de la pandemia. Claro, por supuesto. Pero hay una confusión, así es que tranquilos, porque está confundiendo, de repente dice que siempre el 6, que siempre el 10, que siempre el 12, entonces, pues quiere fregar prácticamente a los que cumplen en la primera quincena de mayo, para que no lloren tanto, no se sientan solos. Pues yo no sé, pero a mí no me lo va a arruinar. Entiendo que pretende arruinárnoslo, pero no me lo va a arruinar. A mí sí me pareció el ataque más certero a la libertad de expresión de este país. No sé ustedes qué opinan. Oye, pero ya hablando en serio, más allá de los cumpleaños, me parece que hay una serie de contradicciones, ¿no? Primero dice que, bueno, pues que el peor día va a ser el 6 de mayo, o sea, nuestro cumpleaños. Y después, o sea, hoy aparece diciendo que pues ya están aplanando la curva. Entonces, ¿de qué se trata esto, Suriel? Bueno, justo el sábado pasado, López-Gatell en la rueda de prensa nocturna, pues señaló esta fecha, el 6 de mayo, como el momento cumbre de la pandemia, al menos en referencia al Valle de México, ¿no? A nivel nacional dijo que el pico de los contagios se iba a registrar entre el 6 y el 8 de mayo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues se ha ido ahí alargando la fecha. Hay algunos estudios de la UNAM que también salieron publicados la semana pasada, en los que refieren que este pico se podría dar durante toda la primera quincena del mes de mayo, por ahí del 12 hasta el 15, en fin, ¿no? Entonces han ido variando. Lo que nos sorprendió hoy en la mañana, hoy en la mañana en la rueda de prensa del presidente, en la matutina, fue que López-Gatell hace una interpretación de las estadísticas ahí, que él considera que la curva se ha aplanado, la curva de contagios, ¿no? Esto no quiere decir, hizo énfasis en eso, con que gráficamente se vea efectivamente una línea horizontal en los contagios. Sigue la curva en vertical, en total ascenso, pero él refiere que los días en los que se duplican los casos en México se han ido alargando. Es decir, que al principio de la epidemia se duplicaban los casos en México cada 2 días, que a partir del día 40 de la epidemia, el tiempo medidas de sana distancia y de no salir de casa,
han ayudado a que la estadística no se empeore aquí en México. Oye, no, pero yo creo que además de que va a ingresar este gabinete a los anales de la ciencia económica, pues han desplazado, o sea, Descartes caería fulminado por la forma en la que el plano cartesiano que nos enseñaron desde la secundaria, ¿no? De que tiene dos ejes, uno vertical y uno horizontal, y uno grafica comportamientos comparando dos variables, en este caso el número de casos que se presentan diariamente y el tiempo. Yo no sé qué lentes hay que ponerse para ver una curva plana. O sea, de verdad, es una geometría, no sé, Descartes, Euclides, los grandes sabios de las matemáticas de todos los tiempos de la Que humanidad. seguro todos los millennials saben quiénes son, ¿verdad? Bueno, Fíjate que ese Euclides no te lo vengo manejando. Bueno, en la secundaria, en la prepa, nos enseñaron lo que era la geometría euclidiana y la Pensé no que se decir, euclidiana. cuando yo ¿Sí? estudiaba y estaba sentado junto a él, así que... Entonces, el asunto es que están fundando una nueva matemática, ¿sí? Una nueva Imagínense que en el geometría. Wikipedia solo hay pinturas de Euclides y de Descartes. y de Descartes, sí. Solamente hay pinturas, o sea, para que se ubiquen. Y ahora, todo el mundo ha oído hablar, aunque sea tangencialmente, de Descartes, porque todo el mundo ha escuchado esta frase de pienso, luego existo, ¿sí? Que es la gran frase famosa de Descartes, que casi todo el mundo conoce, aunque eventualmente no sepa que la dijo Descartes, ¿sí? Pero él fue el que inventó el plano cartesiano, con el que se hacen estas gráficas que vemos, que comparan o muestran más bien el comportamiento de una variable durante el tiempo. Y de verdad, en serio, yo no sé, yo le doy vueltas a la computadora y al iPad, la veo de cabeza, pero no veo una curva plana, no veo una línea plana. O sea, yo no sé de dónde diablos, de cuál fuma el presidente. Oye, pero sobre todo también, perdón, nada más para agregar ahí, dentro de los datos que se presentaron en la mañana y los pueden encontrar en su momento en vanguardia.com.mx, hay una, o sea, si vemos una perspectiva, las gráficas tal cual, de México comparado contra Estados Unidos, contra Alemania, o sea, lo único que se ve que va para arriba y sigue y sigue y sigue es México, ¿no? O sea, también exponer esto. Quizá quiere ver como el panorama solamente aquí muy cerrado en México, pero a ver, voltemos a ver cómo se está comportando los casos de México frente a otros lugares donde sí se ve que se empieza a aplanar, ¿no? Tal cual la curva, y en México se ve que ahí va con todo para arriba. Sí, ahí nada más habría que aclarar el tiempo de la pandemia, ¿no? Recordemos que con los primeros casos de Estados Unidos hay un desfase de hasta 2 meses. O sea, de que ellos empezaron a tener casos de COVID 2 meses antes que los presentados en México. Entonces, pues ellos van en una etapa muy avanzada de la epidemia. Lo justo sería compararlo con un país en el que pero tengamos no hace un falta tiempo la similar. comparación, Suriel. Es que si tú ves los datos de México, nada más los de México, ¿sí? O sea, yo no sé de dónde saca el presidente que la curva se aplanó o que el comportamiento ya es horizontal. A mí se me hace más bien que en ese último video que hizo allá en Oaxaca, cuando fue a decirnos que todavía había que salir y había que ir a los restaurantes, pues se trajo un cargamento de hongos alucinógenos y se los avienta cada mañana, porque, o sea, solamente borracho, drogado o siendo idiota, uno puede decir que es un comportamiento horizontal. Sí, bueno, ahí el responsable del dicho es López-Gatell, ¿no? Incluso también surgió el comentario de que las medidas de sana distancia han logrado reducir 70% de los contagios gracias a estas intervenciones. O sea, ellos consideran que sin la sana distancia tendríamos 70% más de contagios a esta altura de la epidemia. Pero bueno, más allá de la interpretación de la curva que hace López-Gatell, a mí me sigue llamando la atención en los datos, en qué datos se basan, ¿no? O sea, es un hecho que México es de los países que menos pruebas han realizado. Entonces, ¿cómo podemos estar tan seguros? ¿Cómo podemos
¿cómo hacemos caso a esos datos que ya quedó en el limbo de si le hacemos caso al modelo Centinela o si nada más confiamos en los casos confirmados que lleva la Secretaría de Salud? Seguimos viendo un desfase entre las estadísticas de los estados y las que reporta la Federación. En fin, o sea, ¿sí le hacemos entonces caso a las cifras de Gatell o en qué se están basando las cifras de Gatell? ¿No? Ha habido un montón de discusión en el ámbito académico nacional sobre la importancia de hacer las pruebas, ¿no? Y sobre cómo no se están haciendo pruebas en México y la dificultad que representa esto para dimensionar realmente la epidemia y el punto de la epidemia en México. Pero pues bueno, lo cierto también es de que en muchos estados también se empieza a ver pues estos días en los que de pronto no ocurre ningún caso, otros días en los que ocurren 20, uno más en los que baja 10, o sea, la tendencia no es tampoco gradual o sostenida, pero más que porque no haya casos de COVID, es porque hay una tremenda ineficiencia a la hora de entregar las pruebas, los resultados de las pruebas. Acá se ha confirmado que han pasado hasta 15 días y no pueden entregar una prueba de COVID. No, bueno, a ver, nada más una precisión porque yo entiendo que tú quieres defender a Cabecita de Algodón y de que es Gatell el que dice lo de la curva plana. No, lo dijo, Gatell lo tiene que decir ahora porque López Obrador lo dijo hace más de una semana. En uno de sus videos de fin de semana, del fin de semana antepasado, él dijo que la curva ya era horizontal, que ya el comportamiento era horizontal. Y pues López-Gatell, que es el Gatell del presidente, pues tiene que salir a decir lo mismo porque no puede contradecir al Tlatoani. Pues es que después de que le echó sus porras de no estás solo, esas porras tan deprimentes que se echó como quiera, sí, pero además, sí se echaron flores. Además me parece que la política de minimizar la pandemia o de decir que está controlada, porque es una política mediática la que está llevando a cabo este gobierno para minimizar la gravedad de lo que está sucediendo, en vez de ayudar, perjudica, porque entonces la gente se queda con una percepción quizá muy limitada y empiezan a salir a la calle. O yo sí noto una relajación los primeros días o las primeras semanas de esta pandemia. Te encontrabas contadas personas en el súper. Ahora ya parece que estás en un día cualquiera, con mucha gente. O sea, como que la gente ya se desesperó, ya se están reuniendo entre familias, ya se está relajando la cuarentena. Y es porque el gobierno y los gobiernos estatales y los gobiernos municipales insisten en minimizar la pandemia o la gravedad de la pandemia. Y ahí me parece que nos la estamos jugando porque puede tener consecuencias muy, muy graves. Sí, me parece que todo es producto de este asunto de contradicciones y de discursos inconexos en los que se mezcla el interés del presidente por seguir atrayendo los reflectores, la obsequiosidad de Gatell, a quien de verdad es lamentable que alguien que tiene un perfil científico termine convertido en un propagandista de cuarta, ¿sí? A mí la verdad es que ya López-Gatell no me inspira ninguna confianza. Y déjenme les comento nada más, el día de ayer circuló un documento de un proyecto de análisis de decisiones en contextos inciertos, que es una iniciativa que ha sido desarrollada entre el CIDE de México y la Universidad de Stanford en los Estados Unidos. Ellos utilizan un modelo que se llama Cosmo para hacer las proyecciones y de acuerdo con sus proyecciones, si no se hubieran hecho medidas de distanciamiento social, efectivamente el pico de la curva ocurriría el 6 de mayo. Si las medidas de distanciamiento social que se están aplicando se aplican hasta el día 31 de mayo como está previsto, ellos lo que plantean es que el pico de la curva se va a alcanzar hasta el día 6 de junio.
Y la única manera, de acuerdo con este grupo de científicos mexicanos y estadounidenses que hacen un análisis de los propios datos del equipo de López-Gatell, dicen que la única manera de ver una curva bastante aplanada es que las medidas de distanciamiento social se mantengan como mínimo hasta el 31 de agosto, ¿sí? Lo cual implicaría que el pico de la curva, la parte más alta de la cresta, se alcanzara el 27 de junio y que ese día tuviéramos un número de casos confirmados de 6.839 con un total de 381,000. Esta es una proyección que hace un grupo de científicos. ¿Esa es la verdad? No, pero las... No, claro, pero es que nos querían joder, ese es el asunto, nos querían joder y por eso salieron a decir que era el 6 de mayo el día más pinche de la pandemia. Oye, pues súper interesante, pero también muy delicado en materia económica. El pronóstico de que esto se alargue, ¿no? Sobre todo por la política del presidente de no rescatar a muchas empresas que dan muchos empleos y que están sufriendo graves consecuencias en estos momentos. Eso me parece como lo más grave de que esta pandemia se alargue, ¿no? Bueno, en ese sentido también va a ser interesante ver en esta semana y la que viene cómo evoluciona la propuesta para que las cadenas de producción internacional en las que está metido México, como la que representa el sector automotriz, se reactiven en sintonía con otros países como Estados Unidos, en los que ya van a regresar a este tipo de actividades y en los que están ejerciendo, mismos que están ejerciendo presión a México, pues precisamente para que no funciona que regrese a Estados Unidos y México no regresa también a operar sus armadoras, ¿no? Entonces, bueno, va a ser ahí interesante ver cómo va a aplicar las medidas del gobierno federal, porque hay precisamente lo que comentaba hace rato, hasta 2 meses de diferencia entre el avance de la pandemia en Estados Unidos y cómo se está dando en México. Y bueno, es que este asunto de que la pandemia, digamos, primero la parte que tiene que ver con lo estrictamente epidemiológico, pues va a quedarse aquí un rato, vamos a seguir teniendo que guardar ciertas medidas de sana distancia y de higiene y de no aglomeraciones durante varios meses, probablemente hasta finales del año que entra, mientras haya una vacuna o un tratamiento eficaz. Pero no es solo eso, luego son las repercusiones de carácter económico y claramente me parece hay un consenso, por lo menos entre los analistas económicos, de que este sexenio ya se acabó. O sea, todas estas patrañas del presidente de que no, porque nosotros estamos implementando un modelo diferente y entonces por eso nosotros vamos a salir mejor que el resto del mundo y acá nosotros vamos a reactivar la economía. Esas son puras jaladas del presidente. Entonces, este año, 2020, vamos a tener una contracción de la economía que los cálculos optimistas dicen que puede ser entre el 8 y el 9% y los pesimistas que puede ser hasta del 12%. Póngale 10, ¿sí? Y el año que entra va a ser un tanto más o menos igual. Entonces el presidente ya ve, ya calcula, ya lo olfatea, pues que su partido va a perder el control del Congreso el año que entra. Ya hoy no tiene el de la Cámara de Senadores, pero tiene una mayoría aplastante en la Cámara de Diputados, él no va a estar en la boleta y por eso creo avienta este asunto en medio de toda la confusión, pues para ver si ya no necesita al Congreso para él hacer lo que le venga en gana con el presupuesto y por eso trata de modificar la ley para agandallarse el presupuesto, para convertirse en un emperador, para convertirse en un César que no necesita del Congreso para gobernar y que concentra todo el poder que cuando hablamos de todo el poder solo hay uno, y eso lo sabe bien López Obrador a pesar de su pretendida austeridad y su frugalidad que son otras patrañas suyas, ¿sí? Él sabe bien que el único poder que existe es el del dinero
y por eso quiere todo el dinero en sus manos para decidir lo que le venga en gana. Y aquí lo más, ¿tú crees que haga un referéndum como lo prometió? Pues mira, yo creo que si se hace un referéndum en serio, puede ser que sirva, pero el asunto es que aquí estamos hablando de una cuestión esencial de la democracia y esencial de la construcción de un régimen democrático. La concentración de poderes en un solo hombre no es parte de la democracia. Y por eso yo insisto otra vez, para todos los que se fueron con la finta y votaron por él, estaba muy claro desde siempre que López Obrador no es un demócrata. Es un enano mental que tiene fuertes pulsiones autoritarias. Su sueño más grande es convertirse en dictador, ¿sí? Y esta es una muestra palpable de eso. Sí, yo creo que aquí en este punto es importante señalar, a ver, qué es lo que decía la propuesta de López Obrador, o qué es lo más cuestionado sobre la propuesta de López Obrador, ¿no? Bueno, él señala que a grandes rasgos lo que busca es reorientar los recursos asignados en el presupuesto con la finalidad de entregar créditos, apoyos a la ciudadanía, ¿no? Es incluidos los 3.300 millones de pesos del Fondo Metropolitano, que es una de las quejas pues, de los estados, porque son estados que ya contaban con esos, los estados ya contaban con esos recursos para las zonas metropolitanas, o sea, los núcleos urbanos más importantes del país, ¿verdad? Otro punto es, en caso de que el país presente emergencias económicas, estos recursos monetarios podrán ser utilizados para mantenerse en marcha los proyectos prioritarios de la administración pública. Proyectos prioritarios que precisamente la IP ha pedido dejar en segundo plano para reasignar esos recursos a apoyos para la industria, para las pequeñas y medianas empresas, para la ciudadanía que nos están dando, que nos están otorgando. Recordemos que el mayor incentivo o el mayor apoyo económico que ha brindado el gobierno federal son apoyos de 25,000 pesos, ¿no? Que en términos reales funcionan para aquellos autoempleadores, ¿no? Con uno o dos personas que laboren en esa microempresa, ¿no? O en ese negocio. Esto es lo que principalmente generó controversia. ¿Por qué? Porque pero es que esa es la parte superficial, Suriel. ¿Qué se va a considerar una emergencia de salud y quién va a dictaminar cómo reasignar esos recursos? Está buscando un poder absoluto el Ejecutivo. ¿Y qué ha pasado en todos los demás países? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Qué ha pasado en España? ¿Qué pasó en Italia? Hubo tremendas discusiones precisamente en el legislativo, a petición del Ejecutivo de esos países, para reorientar recursos. O sea, se trata de una labor o una propuesta que se genera desde el Ejecutivo, pero que finalmente es analizado por todas las bancadas y aprobado por todas las bancadas en el Poder Legislativo. Eso es lo que se quiere votar el presidente, poderlo hacer directamente. Claro, y ese es el punto de fondo. A ver, ¿qué es lo que el presidente pretende con esta iniciativa? Primero, pues poder decidir sin decirle al Congreso qué, sino después de gastarse el dinero, en qué gastar. Pero dicen, pero en un contexto de emergencia económica. Y yo les pregunto a ustedes, ¿saben en cuántas leyes de México se encuentra el concepto emergencia económica? Ninguna. En ninguna. No existe ese concepto. Entonces, ¿qué es emergencia económica? No, Pues y lo que el además, presidente... ¿qué está haciendo en esta emergencia económica? ¿Contratando al hijo de Bartlett? Claro, pues eso incluye una emergencia económica, rescatar a la gerontocracia que dirige el país. Bueno, que ese es otro tema, ¿no? No nada más es el hijo de Bartlett. O sea, también se tuvo que rescindir un contrato, por ejemplo, que se hizo con una empresa que ya había tenido señalamientos de corrupción. O sea, ¿qué se está revelando? ¿Qué provocó la emergencia? Que el gobierno federal lanzara una serie de licitaciones directas por la urgencia de comprar ventiladores, ¿no? Que todos sabemos que son muy requeridos para ventilar a los pacientes de COVID en estado grave, los hospitalizados, pues prácticamente se requiere un ventilador por persona. Bueno, en ese contexto empiezan a lanzar licitaciones desde principios de abril, y en ese análisis de los contratos que se han hecho, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad encuentran que el precio más alto que ha pagado el gobierno federal, ojo, esto es importante, el gobierno federal, por un ventilador
se lo han pagado al hijo de Bartlett, ¿no? Hubo un aproximado de 1.5 millones de pesos por ventilador, cuando otros precios rondan entre los 500,000 y los 800,000 pesos por equipo. Esto es lo que denuncia Mexicanos contra la Corrupción desde la semana pasada, y bueno, yo hubo algunas reacciones también por parte del hijo de Bartlett y del propio Manuel Bartlett, ¿no? Padre, que es el titular de la Comisión Federal de Electricidad. Sí, porque el asunto es, a ver, ¿cuál es el gran estandarte de esta administración? El combate a la corrupción, la erradicación, dijo el día que ganó la presidencia López Obrador. Pues están resultando, pues si no más, por lo menos igual de corruptos que cualquiera de los anteriores, ¿eh? O sea, la familia Bartlett es intocable. Ya le pasó la pelotita por segunda ocasión, ¿verdad?, a Irma Heréndira Sandoval, que esperamos que se recupere pronto, si es que todavía no se ha recuperado de su infección del COVID. Y que Dios, no sé quién quiera apostar, quién le quiera meter lana, pero yo les apuesto desde ahorita, ¿qué les gusta? Algo caro, un six-pack, ¿sí? Algo que cuesta, que duela, ¿sí? Un six-pack de cualquier cerveza, les apuesto a que Irma Heréndira lo que va a decir es, no, todo perfecto, no hay nada turbio, no hay nada ilegal, no hay nada oscuro, en la compra que se le hizo al señor Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, finísima persona, y todo bien, perfecto, adelante, hasta baratos salieron esos ventiladores. La verdad es que le debimos haber pagado más, pero pues ya no teníamos en caja en ese momento, pero le vamos a dar un vale. Oye, pero a mí me llama la atención esta relación malsana de AMLO con Bartlett, a pesar de que le jugó el fraude electoral y luego ahora lo del hijo, lo siga defendiendo. O sea, ¿qué le sabrá Bartlett a López Obrador para que tenga esta fidelidad tan grande, ¿no? O sea, para defenderlo así, pues. Yo creo que no es un asunto de que le sepa cosas. Creo que es más simple todavía y más trágico al mismo tiempo. Y es que el señor López Obrador, que ha sido tocado por la divinidad, que casi es el Mesías vuelto a nacer en estas tierras nuestras, no se puede equivocar. Él no puede, él es infalible, ¿sí? Él no comete jamás ningún error. Y entonces reconocer que el hijo de Bartlett y Bartlett son corruptos, pues implica reconocer que él se equivocó, que él cometió un error, y eso es absolutamente impensable para él y para su feligresía. Y entonces por eso ves estas escenas aberrantes, ¿sí?, de personas que... Pero ¿por qué lo perdona? A ver, ¿por qué lo perdona y lo mete a su gabinete? Porque sería admitir que se equivocó. O sea, no, pero en un inicio, ¿por qué lo perdona y lo mete a su gabinete? O sea, se me hace bien fuerte. Pues porque al final de cuentas al que le hizo la tranza pues fue a Cárdenas, ¿no? Y pues Cárdenas pues ya pasó a la historia, entonces Cárdenas no es de mi grupo, además Cárdenas de repente me critica, y entonces pues Cárdenas que se joda, ¿verdad? Sí, no, y aparte fue la cuota más o menos ahí con el PT, ¿no? O sea, ya de los últimos años, la última década, Bartlett ha estado vinculado al PT más que a otra organización política, y recordemos que pues fue aliado el PT de Morena en la contienda que ganó o que llevó a AMLO al poder. Pues defiéndeme, así voy a hacer un meme que diga, quiéreme como AMLO quiere a Bartlett. Sí, quédate con quien te trate como AMLO trata a Bartlett, ¿no? Con quien te mire como AMLO mira a Bartlett. Ahora, vamos, yo creo que hasta podemos jugar un poco a adivinar el futuro, ¿no? ¿Qué va a decir la Secretaría de la Función Pública? Pues lo mismo que ella dijo cuando se presentó. Recuerdan en septiembre del año pasado que Carlos Loret de Mola sacó este reportaje de bienes raíces de Bartlett. Las casitas. Las casitas,
sí, que el titular de CFE pues había declarado que tenía una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones, pero el consorcio de empresas que ha formado con su familia y sus parejas pues es 16 veces más grande que ello, ¿no? Es el segundo el segundo golpe más grande que le han dado a Bartlett, o sea, digo, a la familia y todo, o ya lleva más, o sea, ¿cuánto se está como aguantando AMLO? No recuerdo, ¿es el segundo? No, pero en la era de AMLO a este nivel, y sobre todo como yo creo que estaba muy en el aire, la gente estaba muy sensible por el tema de cómo habían sido grabados personas pidiendo ver el cuerpo, bueno, preguntando por sus familiares, y dieron con los videos de las familias, y fueron muy crueles, fueron muy crudos, y así amanecimos el sábado, y luego empieza a salir esa información como que sí retumbó mucho, pero lo trataron de minimizar, y bueno, mi duda era tal cual, ¿es el segundo golpe, el gran golpe o gran revelación que se ha hecho sobre Bartlett en este sexenio, o ya lleva más? No me acuerdo. Sexenio, sí. No, sí, es la segunda, y recordemos que de aquel, pues ¿quién controla la Secretaría de la Función Pública? O sea, dijo que no había conflicto de interés. ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, ¿qué decía? ¿Cuál era el corazón del reportaje que presentó Loret de Mola? No estaba diciendo a ciencia cierta que Manuel Bartlett estaba mintiendo en su declaración patrimonial. Lo que ellos decían de fondo es, ¿cómo puedes no indagar al consorcio familiar que creó a partir de puestos clave en la administración pública, ¿no? Entonces, evidentemente, si eras estricto, si la mitad de tus bienes raíces las has comprado con hijos, mediante hijos, cuando ellos incluso tenían 18 años, o sea, todavía ni siquiera habían acabado la carrera profesional, y ellos a los 18 años empiezan a hacer unos emporios de bienes raíces, pues es muy difícil entonces detectar el conflicto de interés, porque te quedas en la ley a rajatabla, pues dices, bueno, no fue Bartlett, no es Bartlett. Y estamos hablando de una familia muy próspera, porque imagínate tener propiedades con un valor de 800 millones de pesos, o sea, no es que lo hayas hecho con el fruto de tu trabajo. No, eso no se parece a la austeridad republicana, ¿no? Pero fíjense, esto que dice Carla es interesante porque hay que ver cuáles son las demás revelaciones. ¿Ya vieron el video que está circulando de un presunto integrante de la Guardia Nacional que va a tratar de extorsionar a un presunto distribuidor de drogas? O sea, bueno, pues resulta que de lo mismo, parece que el diagnóstico con el cual se creó la Guardia Nacional, pues se le va a terminar pudiendo aplicar a la propia Guardia Nacional. Pues ahí está podrida también esa institución estrella del canal de las estrellas que ahora tiene López Obrador, pues no parecen haber corregido nada de fondo, ¿no? Ahí están, otra vez como vulgares ladrones. Oye, ya va a sacar su televisora AMLO, está cañón, con tanto tiempo que quiere estar apareciendo. ¿Cuántas son? ¿5 horas? Es que son las horas del dictador, eso hacía Fidel Castro, acuérdate, se aventaba sus discursos de 5 horas con la gente bajo el sol, pues es esta política, ¿no? Oye, es que lo que está señalando Carlos de la Guardia Nacional, nada más para decirle a la gente, ¿no? Creó esta corporación en los primeros meses de su administración, en un par de meses. Empezó con la primera oleada de gente y ¿cómo lo hizo? Eso es lo importante. No capacitas a gente en 2 meses. Simplemente le cambiaste de nombre, forzaste a los policías federales de los que te quejaste porque era una corporación corrupta y creada por García Luna y etcétera. Prácticamente los reubicaste en la Guardia Nacional. Bueno, eso han hecho todos los presidentes, ¿no? ¿De dónde se sacó elementos AMLO, ¿no? ¿De dónde hizo esos filtros para elegir a esa gente? Para que la Guardia Nacional fuera tan nutrida, porque la presume tiene pronóstico que para mediados del próximo año alcance los 150,000 elementos, ¿no? A nivel nacional. Ahorita ronda me parece que los 70,000. Pero el punto es, simplemente agarraste lo que otros no habían querido agarrar. ¿Por qué? Está comprobado en Nuevo León, en Coahuila, en todos los estados, ¿no? que han
elevado sus fuerzas policíacas estatales, digamos, que han intentado elevar la calidad de sus fuerzas estatales, lo que les cuesta conseguir gente que se quiera sumar a estas fuerzas, a estas corporaciones. Hay déficit de policías en Fuerza Civil de Nuevo León, en Fuerza Coahuila, en todo este tipo de fuerzas. ¿Por qué? Porque no hay gente que quiera animarse o porque no pasan los filtros de control de confianza. Entonces, no se puede esperar otra cosa de la Guardia Nacional, simplemente. En fin, y pues en conclusión, ¿cómo ven pues esta semana? Pues esta semana a mí me parece que es la semana de la incertidumbre. Creo que el hecho de haber ya puesto una fecha de este es el día más feo de la pandemia, obligaría a otras cosas que no se están haciendo, como es pues empezar a decirnos cómo vamos a salir, cómo vamos a reanudar actividades y cómo vamos a comenzar a instalarnos en esta nueva normalidad que todo mundo coincide en que vamos a entrar en algo diferente, que no vamos a regresar, no vamos a poder regresar a la normalidad que conocíamos hasta el día 30 de marzo pasado, que parece una eternidad, pero apenas han pasado menos de 6 semanas. Creo que tendríamos que estar ya hablando de cómo vamos a regresar, y eso no está ocurriendo, y me parece que entonces lo que se avecina es el caos una vez que lleguemos al último día de mayo. A mí sí me hace mucho ruido el hecho de que el gobierno no entienda, por ejemplo, se tardaron en pedir a la gente que se guardara en sus casas, ¿no? Teníamos unas cuantas horas, unos días antes a López Obrador abrazando gente y conviviendo con la gente, y ahora sí puede ser que exista esta prisa por asegurarse que ya está aplanada la curva y que ya va todo bien, cuando ni siquiera, bueno, cuando hay videos que te revelan que la gente no está obedeciendo tal cual, cuando por un lado tienes a los gobiernos estatales o los municipales obligando a la gente y buscando las formas muy cuestionadas de que la gente esté en las casas y en los negocios. Entonces hay un discurso por un lado, una prisa por otro. Entonces, al igual que el tema de lo de Bartlett que estábamos mencionando, o sea, son discursos que se contradicen. Entonces, pues queda la duda, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Porque si hay mucha prisa para señalar que ya todo está bien o que todo va a estar bien, pues qué es lo que sigue, ¿no? Porque nos va a quedar el panorama económico tal cual como está pintando ahorita. Creo que no es muy esperanzador para los que estamos ya ansiosos también por que esto se estabilice. Bueno, y nada más comentar que también es mejor centrar el discurso en algo que las personas conciban como positivo, como que se está aplanando la curva o que se está tardando cada vez más en duplicar el número de casos. Se está tardando 6 días en duplicar el número de casos, pero se están duplicando el número de casos, ¿no? Y están saturándose hospitales. Esa es la realidad que enfrenta México en este momento. No estamos enfrentando una realidad que nos lleve a pensar a que por obra y magia de López Obrador no va a pasarnos lo que ha pasado en todos los demás países, que es el sistema de salud colapsado, muertos, el sistema rebasado totalmente, falta de insumos, muertes de personal médico. Esa realidad es la que estamos enfrentando. No es que hayamos actuado y seamos un ejemplo para el mundo, no es así, ¿no? Entonces, en esa medida, por sí decirle a la gente que es muy preocupante el que se esté volviendo a relajar todo, el que haya tanta gente haciendo filas en expendios de cerveza, simplemente porque hay la promesa de que van a abrir, que falte ese control de las propias autoridades para cerrar los negocios que no son esenciales. En fin, no debemos de relajarnos, estamos entrando a la peor etapa, seguimos por entrar a la peor etapa de esta crisis, ¿no? Y pues sí, yo la verdad es que le digo a toda la ciudadanía, nosotros tenemos otros datos y la curva no se está aplanando y viene lo peor. Prepárese para lo peor y prepárese porque esto puede durar más tiempo del que fijó el presidente, que fue como el 30 de mayo. Y bueno, pues ahí están los retos básicamente que tendrá que tomar cada quien en lo individual y cada empresa en lo individual también, porque no hay apoyos de este gobierno. Y bueno, pues señor presidente, también le queremos decir que no, además de que tenemos otros datos, no nos va a arruinar nuestro cumpleaños.
Es un complot. Y pues nos despedimos, cuídese mucho, no baje la guardia. Quédese en casa. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Pues yo tengo otros datos. Los compromisos se cumplen. Yo tengo otros datos. Sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Lo que se dice feliz, yo no estoy. Yo tengo otros datos, pero sí le creo. Yo tengo otra información.